Continuamos en el programa Latiendo a tu lado para ingresar en uno de los aspectos más apasionantes en torno a la modificación del estilo de vida, a cambios en los hábitos, que son las cuestiones que tienen que ver con nuestra mente, los aspectos psicológicos. Y para eso estamos con Rocío Catoni Carles, con quien ya hicimos el inicio de este ciclo, y hoy nos acompaña la licenciada Marta Ovelar. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, gracias por haber aceptado el desafío en este programa, cuyo objetivo es brindarle herramientas a todos quienes nos están acompañando. Entonces, nos gustaría primero que todo una reflexión tuya de lo que significa desde el punto de vista psicológico el hecho de tomar la decisión de modificar el estilo de vida. Bueno, muy buenos días. Sí, realmente es demasiado importante la modificación de ciertas conductas o ciertas pautas o ciertas creencias, y no es fácil. Al contrario, es difícil, pero se puede. Podemos modificar ciertas conductas que son necesarias de repente para nuestro bienestar y para el bienestar de la gente que nos rodea. Nosotros propusimos en alguno de los videos algunas pequeñas estrategias que podían colaborar, como por ejemplo el generar un tiempo protegido, dado que el que no planifica es difícil que pueda obtener resultados, y en el hecho de buscar socios estratégicos. ¿De qué manera pensás que eso puede ayudarnos mentalmente a enfrentar la decisión del cambio? Bueno, la planificación, la organización del tiempo es esencial, porque de repente estamos con muchísimas actividades durante todo el tiempo, durante todos los días, todo el día, estar corriendo, y nos olvidamos muchas veces de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos tantas actividades, el hacer es tanto, las tareas, las actividades que tenemos que desarrollar, y nos olvidamos de nosotros, de nuestro ser, muchas veces. Entonces es demasiado importante planificar, pero en esa planificación es también importante que me acuerde y pueda planificar algo que sea para mí, o que sea mío, o que me guste hacer, una pasión que tenga, o de repente unos minutos de ejercicio, de algo que de repente me gusta hacer a mí, o que tenga, o que necesidad de hacer. Bien, y Rocío, ¿de qué manera el estrés, la depresión juegan en contra de la salud? Bueno, el estrés oxida las arterias, oxida todos los elementos, ¿verdad? Realmente deteriora el sistema cognitivo, favorece la enfermedad cardiovascular, favorece el infarto, la hipertensión, todas las enfermedades cardiovasculares. Así que realmente el estrés es un factor de riesgo importante y que podemos manejar, ¿verdad, Marta? Se puede manejar, pero es muy difícil también, porque así como usted dijo, doctora, de repente se nos sube la presión, hacemos una hipertensión, hacemos un pico de presión alta. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos tiempo, porque justamente tenemos tantas actividades que realizar y estamos corriendo con todo y tratando de hacer, pero sí podemos gestionar. Sí podemos gestionar, no es que es imposible gestionar nuestras emociones ante ciertas situaciones. Entonces es importante pensar en eso, tomar conciencia de qué es lo que me produce de repente una tristeza, o qué me produce de repente qué emociones me produce una actividad que tengo que desarrollar, cuáles son esas emociones, y que esas emociones las pueda hacer consciente y las pueda trabajar. ¿Y quién las trabaja? Y las trabaja uno mismo. Uno mismo es su mejor psicólogo.
Entonces la vamos trabajando nosotros. Y cuando ya no haya posibilidad, entonces sí podemos recurrir a amigos, creo que a eso se refería el doctor, recurrir un poco a familiares, a otras personas y tratar con esas personas estas situaciones. Y cuando de repente nos ayudan muchas personas y podemos encontrar esa ayuda necesaria en otras personas y si no las podemos, si no las estamos encontrando, bueno, vamos a tener que recurrir al psicólogo, que para eso muchas veces está, ¿verdad? Para que podamos justamente con el psicólogo hacer conscientes esas emociones que se está apoderando de nosotros y que nos hace, que nos estresa o nos produce una ansiedad o nos produce una depresión. Entonces es demasiado importante. Ahora, Marta, seguramente muchos de quienes nos acompañan en este momento están pensando cuáles son las situaciones que a ellos desde lo particular los ponen en esta encrucijada de las emociones. Y me imagino el que sabe que mañana tiene que ir al trabajo y enfrentar a su jefe para tratar un tema ríspido y sabe que el poder está del otro lado del mostrador, o el que tiene que regresar a casa y sabe que la situación en casa no está del todo buena y eso genera cierto grado de tensión y miedo al conflicto, a veces hasta las situaciones que son de violencia verbal. Entonces, en ese contexto, desde lo individual, ¿existe la posibilidad de que uno se predisponga de manera diferente para cambiar el resultado final? Bueno, yo siempre digo que es importante conversar. Tenemos que saber conversar y muchas veces los seres humanos no sabemos conversar, no sabemos dialogar. Entonces, bueno, tenemos que hacer una pausa y ver cómo podemos conversar una situación, cómo podemos conversar mejor una situación. ¿Y cómo podemos conversar mejor una situación? Aprendiendo a ser un poco honestos, a sacar eso que necesitamos, a decir, así me siento en esta situación. Las mujeres generalmente somos muy sentimentales y generalmente sacamos los sentimientos. Al varón le cuesta más, porque el varón es más introvertido a sí mismo, es más introvertido, entonces le cuesta sacar más la acción, entonces le cuesta sacar un sentimiento. Pero es importante que al conversar yo pueda decir, esto estoy necesitando, esto creo que es así, o en esto me pueden ayudar porque estoy teniendo esta situación. Y aprender a decir no también es demasiado importante. Hay muchas personas que muchas veces dicen, ¿por qué dije sí cuando quería decir no? ¿Verdad? Entonces, esa es una situación que también tenemos que saber trabajar, ¿verdad? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no podemos decir no cuando en realidad queremos decir que sí? ¿Verdad? Entonces, ver un poco dentro de nosotros las mismas respuestas. Y si no las podemos ver con otra persona que nos ayude a gestionar eso, poder trabajar eso. Y hay momentos ciertamente en que tenemos que dar un paso al costado cuando estamos conversando y nos damos cuenta que la otra persona tiene, por decir así, mejores argumentos o argumentos más certeros, porque a veces podemos estar equivocados nosotros también, ¿verdad? Entonces damos un paso al costado y decir, bueno, vamos a esperar, vamos a ver esto, ¿qué te parece si en otro momento conversamos mejor de esto? O a veces aparecen ciertas agresiones verbales, ¿verdad? Que hace que tengamos que parar en ese momento. ¿Por qué? Porque mayor agresión no podemos nosotros mismos hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de evitar eso, que eso genere mayor agresión. Nos vamos reflexionando un poquitito sobre estas pautas que tienen que ver sobre la gestión de las emociones y darnos cuenta que existen caminos alternativos, la búsqueda del diálogo, la reflexión previa respecto a dónde pueden estar las mayores certezas, y a veces las certezas están en la expresión del otro. Entonces, bueno, me parece que son útiles en este camino que vamos transitando
en este programa Latiendo a tu lado.